Bienvenidos a este viaje fascinante a través de las arenas del tiempo, donde desenterraremos los secretos más profundos de una civilización que desafió a la muerte misma. Imagínense esto. Es el año 1922 y un arqueólogo británico llamado Howard Carter se para ante una puerta sellada en el Valle de los Reyes. Con el corazón latiendo fuerte, rompe el sello y entra en una cámara oculta por milenios. Lo que encuentra no es solo oro y joyas relucientes, sino un portal a las creencias más íntimas de un pueblo que veía la partida física no como un fin, sino como el comienzo de una existencia perpetua. Esa tumba pertenecía a Tutankamón, un joven gobernante cuya preparación para el más allá revela cómo los habitantes del Nilo antiguo invertían todo en asegurar una continuidad más allá del velo mortal. Hoy nos sumergiremos en las costumbres sepulcrales de esa era remota, explorando cómo su fe en una perpetuidad espiritual moldeó rituales elaborados, cámaras subterráneas rebosantes de riquezas y textos místicos que guiaban a las almas errantes. No se trata solo de hechos áridos. Preparémonos para una narrativa llena de misterio, revelaciones sorprendentes y lecciones que resuenan en nuestra propia búsqueda de significado. Si alguna vez se han preguntado por qué construyeron pirámides colosales o preservaron cuerpos con tal precisión, este relato les mantendrá al borde del asiento. Manténganse conmigo. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Soy la historia en el tiempo y mi objetivo es que te sumerjas en una experiencia única mientras concilias el buen sueño, porque en los próximos momentos desvelaremos cómo estos pioneros de la eternidad transformaron el duelo en una celebración de la trascendencia. Para comprender esta visión, retrocedamos al corazón de su cosmovisión. Los moradores del Nilo no temían el cese vital tanto como la disolución completa. Creían que, tras el último aliento, el ser humano persistía en un reino paralelo, un duplicado mejorado de la existencia terrenal, donde campos fértiles, ríos caudalosos y placeres cotidianos aguardaban. Pero acceder a ese paraíso requería preparación meticulosa. El cuerpo físico servía como ancla esencial. Sin él, el espíritu vagaría perdido, incapaz de disfrutar las delicias prometidas. De ahí surgieron prácticas que combinaban ciencia primitiva, arte exquisito y devoción inquebrantable. Pensemos en un ciudadano común de aquella época, digamos un escriba llamado Amenhotep. Al aproximarse su ocaso, su familia no solo lloraba, sino que activaba un engranaje de ceremonias diseñadas para catapultarlo hacia la inmortalidad. Primero, el envoltorio del cadáver. Un proceso que duraba 70 días, simbolizando los ciclos lunares y el renacimiento. Sacerdotes especializados, ataviados con máscaras de Anubis, el guardián de los difuntos, iniciaban la tarea en talleres a orillas del gran río. Lavaban el cuerpo con vinos y aceites aromáticos, eliminando impurezas que pudieran atraer corrupción. Luego venía la extracción de órganos internos, vitales, pero vulnerables al deterioro. Usando ganchos curvos, removían el cerebro a través de las fosas nasales, descartándolo como innecesario para la posteridad. Imaginen eso, en una cultura que valoraba la inteligencia. El hígado, pulmones, estómago e intestinos se colocaban en vasos canopos, cada uno custodiado por un hijo de Horus. Imseti para el hígado, Hapi para los pulmones, Duamutev para el estómago y Kebesenuev para los intestinos. Estos recipientes, tallados en alabastro o piedra caliza, representaban protección divina contra el caos. El corazón, sin embargo, permanecía intacto. Considerado sede de la inteligencia, las emociones y la moral, era crucial para el juicio venidero. Cubrían el torso con natrón, una sal natural del desierto que absorbía humedad, desecando la carne durante 40 días. Este secado no era mero pragmatismo. Evocaba el mito de Osiris, el soberano resucitado tras ser desmembrado por su hermano Set. Al igual que Osiris fue reconstruido por Isis, el difunto renacía simbólicamente.
Una vez seco, untaban la piel con resinas fragantes, aceites de cedro y mirra importada de tierras lejanas como Punt. Vendajes de lino fino, a menudo inscritos con invocaciones protectoras, envolvían el cuerpo capa por capa, creando una armadura contra el olvido. Entre las telas insertaban talismanes, figuras de deidades, símbolos de vida como el Ankh o el Dead, pilares de estabilidad. Este capullo humano no era un simple preservado, era un vehículo para la resurrección. Ahora, imaginemos el cortejo fúnebre serpenteando hacia la necrópolis. Barcas cruzaban el Nilo, simbolizando el paso del mundo vivo al dominio de los ancestros. La cámara sepulcral, excavada en roca o erigida como monumento masivo, se llenaba de provisiones, muebles tallados, joyería reluciente, alimentos conservados, incluso juegos como el Senet para entretenerse en la perpetuidad. Para los faraones, estas bóvedas se convertían en palacios subterráneos, con pasadizos laberínticos para despistar saqueadores y maldiciones grabadas en las paredes para disuadir intrusos. Pero, ¿qué impulsaba esta extravagancia? La convicción de que el espíritu humano no era unitario, sino un mosaico de elementos interconectados. Exploremos estos componentes, esenciales para navegar el tránsito post-mortem. El primero es la esencia vital, conocida como Ka. Esta fuerza animadora nacía con el individuo y lo acompañaba toda la vida, representando el doble etéreo que necesitaba nutrición constante. En las representaciones artísticas aparecía como una réplica exacta del persona, con brazos alzados en gesto. Tras el deceso, el Ka residía cerca del cuerpo preservado, dependiendo de ofrendas de pan, cerveza, carne y vegetales depositadas en capillas adjuntas. Sin estas dádivas, el Ka languidecía, arrastrando al difunto a una existencia famélica. Por eso, estatuas del fallecido, Ka-statues, se colocaban en la tumba, sirviendo como sustitutos si el cuerpo fallaba. Contrastando con esta ancla corporal, surge el Ba, el aspecto móvil y personal. Visualizado como un ave con cabeza humana, el Ba encarnaba la identidad única, los rasgos de carácter y la movilidad. Durante el día, podía volar libremente, visitando lugares amados o uniéndose a deidades solares como Ra en su barca celestial. Pero al atardecer, debía retornar al cuerpo para recargarse, fusionándose con el Ka en un abrazo nocturno. Los rituales iniciales liberaban el Ba del caparazón mortal, permitiéndole esta libertad. Sin esa liberación, el Ba quedaba atrapado, condenando al ser a una prisión eterna. Finalmente, la culminación, el Ak, la forma luminosa y efectiva que emergía de la unión exitosa entre Ka y Ba. Transfigurado mediante hechizos y juicios, el Ak se convertía en un ser poderoso, capaz de influir en el mundo de los vivos, ayudando a descendientes o castigando a enemigos. Brillante como una estrella, el Ak habitaba los campos de Aru, un Edén de abundancia donde cosechaba sin esfuerzo y disfrutaba de banquetes infinitos. Lograr este estado no era automático, demandaba pureza moral y conocimiento esotérico. Aquí entra en escena un compendio legendario de sabiduría, un conjunto de papiros y pergaminos conocidos colectivamente como las fórmulas para salir a la luz del día. Estos escritos, personalizados para cada difunto adinerado, contenían encantamientos, mapas del inframundo y declaraciones de inocencia. No eran un volumen único, sino adaptaciones de tradiciones ancestrales, evolucionadas desde inscripciones en pirámides hasta rollos portátiles. Escribes expertos los preparaban, ilustrándolos con viñetas vibrantes, escenas de navegación por ríos de fuego, encuentros con guardianes feroces o balanzas divinas. Uno de los pasajes más icónicos describe el pesaje del corazón contra la pluma de Maat, diosa de la verdad. Si el órgano resultaba más pesado por pecados, un monstruo híbrido, Ammit, con cabeza de cocodrilo, torso de león y caderas de hipopótamo, lo devoraba, aniquilando el alma para siempre. Para inclinar la balanza a favor, el difunto recitaba negaciones: no he matado, no he robado, no he mentido.
Estos textos no solo instruían, infundían poder mágico, transformando palabras en realidad protectora. Acompañando estos pergaminos, objetos encantados jugaban un rol crucial. Estos artefactos, colocados estratégicamente sobre o dentro del envoltorio, actuaban como escudos contra males sobrenaturales. El más emblemático era el escarabajo pectoral, tallado en piedra verde o fayenza, simbolizando renacimiento como el sol naciente. Inscrito con súplicas para que el corazón no testificara en contra, se posicionaba sobre el pecho, contrarrestando posibles traiciones internas. Otros incluían el ojo de Horus, restaurador de integridad, el nudo de Isis, atador de protección, o el pilar de Yed, emblema de estabilidad osiriana. Para los menos privilegiados, versiones simplificadas en arcilla o madera bastaban, democratizando en cierta medida la salvaguarda espiritual. Estos elementos no eran meros adornos, encarnaban fuerzas cósmicas, tejiendo una red de seguridad alrededor del viajero astral. Mientras avanzamos en esta odisea, consideremos un caso real que ilustra estas ideas: la sepultura de un visir llamado Ptahhotep, del antiguo reino. Su mastaba, una estructura rectangular de adobe, albergaba no solo su forma preservada, sino murales vívidos de la vida diaria, cacerías, banquetes, labores agrícolas, para que su Ba reviviera recuerdos placenteros. Inscripciones invocaban al Ka para aceptar ofrendas, asegurando sustento perpetuo. Pero el misterio se profundiza. ¿Cómo evolucionaron estas tradiciones a lo largo de dinastías? En épocas tempranas, solo élites accedían a tales lujos, pero con el tiempo, la democratización permitió a artesanos y agricultores aspirar a la perpetuidad. Influencias externas, como invasiones hicas o contactos con nubios, enriquecieron el tapiz, incorporando nuevos guardianes o rutas al paraíso. Intrigante, ¿verdad? Imaginen las tensiones en una sociedad donde la preparación para el fin consumía recursos vastos, generando tanto reverencia como resentimiento. Saqueadores acechaban, motivados por codicia, pero también por miedo a espíritus vengativos. Historias de maldiciones, como la supuesta que azotó al equipo de Carter, añaden capas de suspense a nuestra exploración. Continuemos desentrañando el viaje a través del Duat. El submundo laberíntico gobernado por sombras y pruebas. 12 horas de oscuridad, cada una con portales custodiados por serpientes flameantes o deidades híbridas. El sol, Ra, navegaba esta ruta nightly, renaciendo al alba, un modelo para el alma humana. El difunto, armado con conocimientos de sus papiros, pronunciaba nombres secretos para abrir caminos, evitando trampas como lagos de fuego o arenas movedizas. Un hechizo particular permitía transformarse en aves o lotos, evadiendo peligros. Otro invocaba a Thoth, el Ibis-headed sabio, para registrar veredictos favorables. Estas narrativas no solo entretenían, educaban, infundiendo esperanza en medio del temor. Pero no nos detengamos en meras reflexiones. Profundicemos en esos velos de misterio que envuelven los ritos ancestrales, donde cada gesto y cada símbolo susurraba promesas de renovación. Consideren esto. En las profundidades del Duat, ese vasto laberinto subterráneo, repleto de sombras danzantes y pruebas ardientes, el alma no era un pasajero pasivo, sino un guerrero armado con palabras que doblegaban la realidad. Uno de los encantamientos más cautivadores permitía al viajero metamorfosearse en un halcón dorado o en un loto flotante, esquivando así las fauces de serpientes guardianas que escupían veneno ígneo o las arenas devoradoras que engullían a los imprudentes. Imaginen la escena: el espíritu, envuelto en un fulgor etéreo, pronunciando nombres prohibidos de deidades olvidadas para desbloquear portales sellados con fuego eterno. Todo mientras Ra, el astro rey, surcaba el mismo camino en su barca de millones de años, arrastrando al difunto en su estela luminosa. Estos conjuros no surgían de la nada. Provenían de esos rollos sagrados, compilaciones personalizadas que variaban en longitud hasta alcanzar los 40 metros de papiro enrollado, adornados con ilustraciones vívidas que capturaban el caos del inframundo en tonos de ocre, lapislázuli y oro pulverizado. Un detalle que eriza la piel.
No todos los textos eran idénticos. Para un faraón como Ramsés II se incluían hechizos exclusivos que invocaban su linaje divino, mientras que para un humilde agricultor bastaban versiones abreviadas garabateadas en ostraca, fragmentos de cerámica reciclada, democratizando así el acceso a la salvación en una sociedad estratificada por el destino. Y aquí, un giro fascinante. Arqueólogos han descubierto que algunos de estos pergaminos contenían errores deliberados, insertados por escribas para confundir a espíritus malignos que intentaran plagiar las fórmulas, una suerte de código encriptado antecesor de nuestras contraseñas modernas. Pero vayamos al núcleo de la transformación espiritual, donde el Ka, esa chispa vital que duplicaba al ser en forma espectral, demandaba no solo ofrendas materiales, sino un ritual preciso llamado la apertura de la boca. Con herramientas ceremoniales, un cincel curvo y un adorno en forma de pata de toro, los sacerdotes tocaban los labios, ojos y oídos del envoltorio preservado, infundiendo vida artificial para que el Ka pudiera ingerir los dones depositados: hogazas de pan horneado con miel del delta, jarras de cerveza fermentada con dátiles y cortes de buey asado, todo ello replicado en miniatura para la perpetuidad. Sin este acto, el Ka se marchitaba en un limbo hambriento, un destino peor que la aniquilación, ya que implicaba una existencia eterna de privación sensorial. Entrelazado con esto, el Ba desplegaba sus alas de ave humana, un aspecto que no solo representaba la personalidad irrepetible, sino que podía manifestarse en el mundo tangible, apareciendo en sueños a los vivos para entregar mensajes o advertencias. Un relato intrigante de un papiro del Medio Reino describe cómo el Ba de un visir difunto regresó para revelar un tesoro oculto bajo su antigua morada, guiando a su hijo hacia riquezas que financiaron más tumbas, perpetuando el ciclo de preparación. Este vuelo libre no era ilimitado. Al ocaso, el Ba debía reunirse con el Ka en una fusión alquímica que generaba el Ak, esa entidad radiante y omnipotente, capaz de atravesar dimensiones, influir en cosechas terrenales o incluso maldecir a traidores desde el más allá. Lo que asombra es que esta unión no ocurría automáticamente. Requería que el corazón pasara indemne el escrutinio de Osiris, donde Anubis equilibraba el órgano contra la pluma ligera de Maat. Si pesaba más por culpas acumuladas, envidia, avaricia, falsedad, Ammit lo devoraba en un chasquido, borrando toda huella del alma en un vacío absoluto, un castigo que hacía palidecer cualquier tormento mortal. Para contrarrestar tales riesgos, los talismanes se convertían en aliados invisibles, cosidos en las vendas con hilos teñidos de rojo sangre para simbolizar vitalidad. Tomemos el escarabajo del corazón, no un mero insecto tallado, sino una joya intrincada con inscripciones en su base que suplicaban: «Oh corazón mío de mi madre, no te levantes contra mí como testigo». Este amuleto, a menudo forjado en cornalina roja o turquesa del Sinaí, se colocaba directamente sobre el pecho para silenciar cualquier remordimiento latente, un truco psicológico envuelto en misticismo que revela cuán astutos eran estos pioneros en manipular el juicio divino. Otro detalle que cautiva: amuletos en forma de ojo Wedjat, restaurador de la integridad perdida, se insertaban en incisiones quirúrgicas precisas, como si soldaran el cuerpo contra la desintegración, inspirados en la leyenda de Horus, recuperando su ojo arrancado por Set en una batalla cósmica. Estas prácticas no se estancaban en el tiempo, evolucionaban con invasiones y alianzas, incorporando elementos nubios como guardianes felinos adicionales o influencias griegas que fusionaban el H con conceptos de héroes inmortales. Un hallazgo reciente, desenterrado en Saqqara en 2020, reveló una momia con amuletos de oro que contenían microinscripciones visibles solo bajo luz ultravioleta, sugiriendo capas ocultas de conocimiento esotérico, quizá fórmulas para invocar longevidad que los alquimistas medievales codiciaron en vano. Imaginen el suspense en las excavaciones. Rayos X modernos, desvelando órganos intactos con parásitos preservados, contando historias de plagas antiguas que azotaban el Nilo, o ADN,
que vincula faraones con linajes inesperados, humanizando a estos dioses encarnados. En este tapiz de creencias, el entretenimiento surge de lo macabro. Festivales anuales donde familias recreaban el viaje de Osiris, con actores enmascarados representando batallas contra Set, culminando en banquetes que honraban a los ancestros. Y la intriga persiste. ¿Acaso algunos rituales escondían recetas químicas para la preservación que influyeron en la medicina actual? ¿O eran los amuletos portales a dimensiones paralelas como especulan teóricos modernos? Sigamos desilvanando este enigma, porque cada revelación nos acerca más a entender cómo un pueblo conquistó el miedo al vacío, tejiendo un legado que aún resuena en nuestras propias búsquedas de trascendencia. Y ahora, dejemos que el río del tiempo nos arrastre aún más profundo en el corazón de esta civilización que danzó con la eternidad. Imaginen una noche sin luna en Memphis, hace 3000 años, donde el resplandor de antorchas ilumina un cortejo que serpentea hacia una necrópolis tallada en la roca. El aire vibra con cánticos que mezclan lamento y esperanza, mientras sacerdotes con capas de lino recitan versos que resuenan como ecos de un cosmos ordenado. Este no es un simple adiós, es una coreografía de fe, donde cada paso asegura que el viajero alcance los campos de juncos, un Edén donde el trigo crece más alto que un hombre y los canales rebosan de aguas cristalinas. Pero, ¿cómo se aseguraban de que el alma no se perdiera en el caos del Duat? Ese inframundo donde acechan sombras con garras y fauces. La respuesta yace en la precisión casi quirúrgica de sus rituales, diseñados no solo para preservar el cuerpo, sino para armar al espíritu con un arsenal de conocimientos y protecciones. Consideren los textos grabados en las paredes de las cámaras sepulcrales, no simples decoraciones, sino mapas cósmicos que guiaban al alma a través de 12 puertas infernales, cada una custodiada por un ser de pesadilla. Un escorpión gigante con ojos de fuego, una serpiente alada que susurra acertijos letales, o un lago de lava donde flotan espectros hambrientos. Para atravesarlas, el difunto necesitaba pronunciar nombres arcanos, extraídos de aquellos rollos místicos que los escribas copiaban con plumas de caña bajo la luz vacilante de lámparas de aceite. Un papiro hallado en la tumba de un noble de Tebas, datado en el siglo XIII a.C., contenía 186 hechizos distintos, algunos tan específicos como conjuros, para evitar que el corazón fuera arrancado por un demonio con forma de babuino. Este nivel de detalle no era caprichoso, reflejaba un entendimiento profundo de que el lenguaje, cuando se cargaba con intención divina, podía doblegar las leyes del más allá. Hablemos de la máscara funeraria, no solo un adorno, sino un rostro idealizado para el Ak, forjado a menudo en oro batido o cartón piedra cubierto de pan de oro para los menos acaudalados. La máscara de Tutankamón, con sus ojos incrustados de obsidiana y cuarzo, no solo lo hacía reconocible para su Ka-Ba, sino que lo elevaba a la categoría de deidad solar, con un tocado de lapislázuli que evocaba el cielo nocturno. Un detalle escalofriante. Análisis recientes con escáneres 3D muestran que algunas máscaras tenían compartimentos secretos detrás de los ojos, donde se guardaban diminutos rollos con hechizos adicionales como si fueran un último recurso para el alma en apuros. Esta práctica, descubierta en tumbas del Nuevo Reino, sugiere una paranoia espiritual. Incluso los reyes temían que sus preparativos no fueran suficientes frente a las fuerzas del caos. El valor histórico se intensifica cuando exploramos cómo estas creencias moldearon la sociedad misma. Los talleres de momificación, situados en las afueras de las ciudades para evitar miasmas, eran verdaderas industrias que empleaban a cientos. Desde recolectores de natrón en los lechos secos del desierto, hasta artesanos que tallaban vasos canopos con rostros de halcón o chacal. Un registro administrativo de Deir el Medina, un pueblo de artesanos, detalla que un solo embalsamamiento podía costar el equivalente a 3 años de salario de un trabajador común, lo que generaba tensiones sociales. Los ricos acumulaban tesoros en sus bóvedas, mientras los pobres se conformaban con vendas reutilizadas y amuletos de arcilla cocida. Sin embargo, esta disparidad también fomentó innovación.
En el periodo tardío, se popularizaron amuletos en serie, producidos en masa con moldes, permitiendo que incluso un barquero pudiera aspirar a la protección divina. Imaginemos una escena vibrante. Durante la fiesta de Opet, las calles de Karnak se llenaban de procesiones donde actores representaban el juicio de Osiris, con un sacerdote disfrazado de Anubis pesando un corazón de madera contra una pluma real ante multitudes extasiadas. Los niños, fascinados, arrojaban flores mientras los ancianos narraban historias de Ax que regresaban para bendecir cosechas o castigar a los codiciosos. Estas representaciones no solo unían a la comunidad, sino que reforzaban la idea de que la muerte era un espectáculo colectivo, no un evento solitario. La intriga se dispara con un descubrimiento reciente en el Valle de los Nobles, una tumba de un sacerdote de Amón, fechada en el siglo XI-A. Contenía un amuleto con una inscripción en un dialecto desconocido, posiblemente un código secreto compartido solo entre iniciados de un culto esotérico. ¿Era esto evidencia de una secta que guardaba conocimientos prohibidos sobre la inmortalidad? Los estudiosos aún debaten, pero los análisis químicos muestran que algunas resinas usadas en la momificación contenían compuestos con propiedades antibióticas, sugiriendo que los egipcios intuían más sobre la preservación biológica de lo que los textos revelan. ¿Podrían estas mezclas, derivadas de plantas como el enebro y la mirra, haber inspirado las primeras formas de farmacología? Sigamos con un ejemplo concreto que humaniza esta narrativa. La tumba de una mujer llamada Meresank III, nieta de Keops, descubierta en Giza. Su cámara, decorada con frescos de ella, cazando aves en los pantanos, no solo reflejaba su vida, sino que servía como un hechizo visual para que Subá reviviera esos momentos de alegría. Su sarcófago de granito rosa estaba inscrito con fórmulas que prometían su transformación en un ser de luz, y los arqueólogos encontraron restos de ofrendas reales, huesos de gacela y fragmentos de cerámica con cerveza, prueba de que sus descendientes cumplieron con los ritos durante generaciones. Este cuidado prolongado plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto la devoción por los muertos moldeaba la vida de los vivos, atrapándolos en un ciclo de deuda espiritual? Y no podemos ignorar el impacto global de estas prácticas. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C., quedó tan fascinado por sus rituales que ordenó ser momificado al estilo egipcio, con amuletos de Isis y un papiro personalizado, fusionando su legado macedonio con el misticismo del Nilo. Siglos después, los romanos adoptaron elementos como retratos funerarios pintados en madera y colocados sobre momias que influirían en los íconos cristianos primitivos. Incluso hoy, la resonancia perdura. El concepto de un alma juzgada por sus actos ecoa en religiones modernas, y las técnicas de embalsamamiento egipcio sentaron las bases para la anatomía medieval. Algunos estudiosos especulan que ciertos rituales podrían haber incluido sustancias psicotrópicas, derivadas de lotos azules del Nilo, para inducir visiones que prepararan al moribundo para el duat. Aunque no hay evidencia directa, los análisis de residuos en jarras ceremoniales muestran trazas de alcaloides, abriendo la puerta a teorías sobre trances chamánicos en los templos. ¿Y si los sacerdotes de Anubis eran también alquimistas, experimentando con la frontera entre la vida y la trascendencia? ¿Y cómo se adaptaron estas prácticas en tiempos de crisis, como cuando las sequías diezmaron las ofrendas? ¿Qué secretos guardan las tumbas aún selladas bajo las arenas? Pero esas batallas entre devotos y depredadores no eran meras leyendas susurradas al fuego. Eran conflictos reales que sacudían los cimientos de una sociedad obsesionada con la perpetuidad en el corazón del nuevo reino. Alrededor del 1100 a.C., bandas organizadas de saqueadores, a menudo trabajadores de las mismas necrópolis que conocían los pasadizos como las venas de sus manos, irrumpían en cámaras selladas bajo el manto de la oscuridad. No eran ladrones oportunistas. Operaban con precisión, usando herramientas forjadas en secreto para romper sellos de arcilla y arrastrar tesoros que financiaban vidas lujosas en medio de hambrunas.
Un testimonio escalofriante proviene de las confesiones papiráceas de un grupo capturado en Tebas. Admitieron haber despojado docenas de sepulturas reales, fundiendo oro para venderlo en mercados negros, mientras justificaban sus actos culpando a la corrupción de los sacerdotes que supuestamente los contrataban para reubicar riquezas. Estos intrusos no ignoraban los riesgos espirituales. Las maldiciones talladas en puertas y sarcófagos los acechaban como sombras vivientes. Una inscripción típica advertía: aquel que profane esta morada será estrangulado por las manos invisibles de los dioses, su nombre borrado de la eternidad y su linaje devorado por cocodrilos en el Duat. No eran amenazas vacías. Inspiradas en mitos de Osiris vengándose de Set, estas imprecaciones invocaban plagas, esterilidad o muertes súbitas. Sin embargo, la codicia triunfaba. Durante el reinado de Ramsés IX, una ola de robos masivos llevó a juicios públicos donde los culpables eran torturados con garfios calientes o empalados en estacas, sus cuerpos expuestos como advertencia. Un detalle que congela la sangre. Algunos saqueadores, en un giro irónico, eran momificados vivos como castigo, sus formas preservadas eternamente en agonía para disuadir a futuros transgresores. Los guardianes, por su parte, contraatacaban con ingenio. Vigilantes nocturnos patrullaban con perros entrenados en olfatear intrusos, y arquitectos diseñaban trampas mortales, pozos falsos llenos de arenas movedizas, bloques de piedra que caían al activar mecanismos ocultos, o pasillos inundados con aguas del Nilo para ahogar a los osados. En el Valle de los Reyes, sellos dobles, uno visible y otro secreto, engañaban a los profanadores, mientras maldiciones personalizadas maldecían no solo al ladrón, sino a su descendencia con enfermedades crónicas o infertilidad. Un caso notorio involucra la tumba de Amenhotep III. Saqueada poco después de su entierro, sus tesoros fueron recuperados parcialmente gracias a informantes que temían más a los espíritus que a los hombres. Esta tensión entre fe y avaricia no se extinguía con las dinastías, persistía en épocas de declive, cuando invasiones persas o romanas incentivaban pillajes masivos. Incluso en la era ptolemaica, griegos fascinados por el misticismo egipcio saqueaban para colecciones privadas, exportando momias como curiosidades a Atenas. Pero el entretenimiento surge de lo dramático. Imaginen relatos orales de acts vengativos manifestándose como tormentas de arena que sepultaban vivos a los ladrones o vaerrantes que poseían cuerpos para revelar escondites de botín robado. Estas historias, transmitidas en tabernas a lo largo del Nilo, mezclaban terror con moraleja, recordando que violar el descanso eterno invitaba al caos cósmico. Estos conflictos revelan grietas en una civilización aparentemente monolítica. Documentos como los papiros de Abbott detallan investigaciones reales sobre robos, exponiendo sobornos entre funcionarios y cómo la pobreza impulsaba a artesanos a traicionar su oficio sagrado. Influenciaron leyes posteriores. Los romanos, impresionados, adoptaron maldiciones en sus propios mausoleos, mientras exploradores medievales árabes documentaban tumbas intactas, preservando conocimientos que resurgirían en el Renacimiento. La intriga se aviva con ecos modernos. La maldición de los faraones, popularizada tras el hallazgo de Tutankamón en 1922, donde muertes misteriosas, como la de Lord Carnarvon por septicemia, se atribuyeron a venenos antiguos o gases tóxicos liberados de las resinas. Aunque la ciencia desmiente lo sobrenatural, análisis forenses muestran que algunas tumbas contenían hongos patógenos cultivados intencionalmente en las vendas para infectar a intrusos, un arma biológica primitiva que añade capas de astucia a los guardianes. Pero el legado no termina en el pasado. Las arenas siguen entregando sorpresas que reavivan estas tensiones. ¿Sabías que en 2024, excavaciones en Aswan desenterraron una necrópolis masiva con más de 30 tumbas apiladas en 10 niveles, revelando entierros de élites persas y griegas fusionados con tradiciones locales, momias con máscaras helénicas pero amuletos de escarabajo, y vasijas con vinos rituales que sugerían banquetes post-mortem para apaciguar espíritus? Un hallazgo que electriza,
restos de niños momificados con juguetes de marfil, indicando que incluso los infantes eran preparados para el Duat, con hechizos simplificados para guiar sus va inocentes. Apenas en febrero de 2025, arqueólogos anunciaron el descubrimiento de la tumba de Thutmose II cerca de Luxor, la primera sepultura real intacta desde Tutankamón, repleta de murales que detallan su juicio ante Osiris y artefactos como un pectoral de oro con inscripciones que invocan protección contra devoradores de almas. Este tesoro, datado en 3500 años, incluye vasos canopos con órganos preservados que análisis de ADN vinculan a linajes reales inesperados, cuestionando árboles genealógicos establecidos y sugiriendo alianzas ocultas con reinas hititas. Otro golpe de intriga en marzo de 2025, en Abidos. Un equipo de la Universidad de Pensilvania desenterró una cámara de la dinastía de Abidos perdida, con 3600 años, decorada con entradas pintadas que representan el viaje solar de Ra y ofrendas de pan petrificado que aún conservan huellas de levadura antigua. Lo fascinante, evidencia de rituales con vinos tintos importados de Canaán, usados para libaciones que simbolizaban la sangre de Osiris, revelando cómo el comercio enriquecía las ceremonias fúnebres. Pero para descifrar el alma de esa civilización, retrocedamos a las raíces mitológicas que infundieron vida a cada ritual, cada vendaje y cada invocación grabada en papiro. El eje de todo era el relato de Osiris, un soberano primordial cuya caída y renacimiento no solo explicaba el ciclo de las estaciones y las inundaciones del gran río, sino que establecía el modelo para la preservación del cuerpo y la navegación del espíritu a través del velo. Según las fuentes más antiguas, como los textos de las pirámides del antiguo reino, Osiris heredaba el trono de sus antepasados divinos, Geb y Nat, y gobernaba con Isis a su lado, instaurando orden, Maat, en una tierra antes caótica. Su hermano Set, encarnación de la violencia y el desequilibrio, lo asesinaba por celos o venganza. En una variante del Medio Reino, el motivo radicaba en un supuesto agravio accidental, como un pisotón inadvertido, mientras que en narraciones posteriores del Nuevo Reino involucraba una infidelidad con Nepthys, consorte de Set. El homicidio ocurría de maneras veladas. Set lo ahogaba en el Nilo o lo despedazaba, arrojando los fragmentos al agua, lo que sacralizaba a quienes perecían en el río, viéndolos como ecos del dios. Isis, con ayuda de Nepthys, emprendía una búsqueda exhaustiva, transformadas en aves, halcones o milanos que sobrevolaban las riberas, lamentando con chillidos que se asociaban a las lamentaciones fúnebres humanas. En las versiones del Nuevo Reino, reunían 14 o hasta 42 piezas correspondientes a las provincias egipcias, cada culto local reclamando un fragmento como reliquia. Una vez ensamblado el cuerpo, Isis lo embalsamaba con la asistencia de Anubis y Thoth, usando resinas y vendas para evitar la putrefacción, un proceso que se convertía en el prototipo de la momificación real. Extracción de órganos, desecación con sales y ungüentos que preservaban la forma física como ancla para el Ka. Aquí entraba la magia. Isis copulaba con el cadáver restaurado, a veces en forma de ave o mediante un relámpago divino, concibiendo a Horus, el heredero que perpetuaría el linaje y restauraría el equilibrio. Osiris, revivido pero no completamente, descendía a regir el Duat, el submundo, donde su Ka permanecía atado al cuerpo momificado. Su Ba volaba libre para unirse a él Nightly, y su Ak emergía como entidad luminosa capaz de influir en el mundo superior. Isis huía al delta, ocultándose en pantanos de papiro llamados Ak-Biti, donde daba a luz a Horus y lo criaba entre peligros. Serpientes enviadas por Set lo mordían o enfermedades lo aquejaban, pero Isis invocaba curaciones con encantamientos que se usaban en hechizos médicos terrenales, como apelar a Ra para que detuviera su barca solar y enviara antídotos. Estas escenas, plasmadas en estelas del período tardío, mostraban a Isis amamantando al niño Dios, simbolizando la protección maternal que se extendía a todos los difuntos. El conflicto se extendía a la adultez de Horus,
quien disputaba el trono en batallas feroces y juicios ante el Enead, un consejo de deidades presidido por Geb o Atum. En episodios del papiro de Chester Beatty I, datado en el siglo XII a.C., Set intentaba dominar sexualmente a Horus para deslegitimarlo, pero Isis intervenía con astucia, haciendo que el semen de Set brotara en lechugas que él comía, volviéndolo vulnerable. Las luchas incluían mutilaciones. Set arrancaba un ojo a Horus, simbolizando eclipses lunares, mientras Horus castraba a Set, representando la esterilidad del desierto. El ojo Wedjat, restaurado por Thoth o Hathor, se ofrecía a Osiris como ofrenda vital, infundiéndole poder para sostener su Ak en el más allá, un gesto que se replicaba en amuletos colocados sobre momias para restaurar integridad. La resolución variaba por épocas. En la teología menfita del antiguo reino, Geb dividía el reino, dando el fértil valle a Horus y el árido desierto a Set, reconciliando opuestos como el Nilo y el Sahara. En narraciones posteriores del período ptolemaico, Horus triunfaba completamente, exiliando o destruyendo a Set, restaurando Maat y completando la resurrección de Osiris mediante ritos que aseguraban ofrendas perpetuas. Este ciclo no era mera fábula, moldeaba las prácticas sepulcrales, donde el difunto se identificaba con Osiris, su cuerpo momificado como el dios, su Ka nutrido por provisiones, su Ba liberado para volar, y su Ak aspirando a unirse a las estrellas en un reino de abundancia. En festivales anuales como el de Koyak, reconstruían el cuerpo de Osiris con grano y tierra, germinándolo para simbolizar renacimiento, un ritual que se extendía a jardines osirianos en tumbas donde plantas crecían sobre figuras del dios para evocar fertilidad eterna. Esta narrativa permeaba la sociedad, desde faraones que se proclamaban Horus viviente y Osiris muerto, hasta campesinos que invocaban a Isis en partos difíciles. En el templo de Dendera, del período ptolemaico, relieves detallaban el misterio siriano en 28 escenas, mostrando la dispersión de miembros y su reunión, con himnos que recitaban sacerdotes para revivir al dios cada año. De ahí derivaban los textos que guiaban almas, evolucionando de inscripciones piramidales a rollos personalizados, donde hechizos como el 125 declaraban inocencia ante 42 jueces, uno por cada parte del cuerpo osiriano, asegurando que el corazón no pesara más que la pluma de la verdad. Ahora, consideremos cómo este mito se entrelazaba con la realidad de dinastías específicas, como en el antiguo reino bajo Djoser, donde la pirámide escalonada no solo elevaba el cuerpo, sino replicaba el ascenso del Ak hacia Ra, influenciado por el rol de Osiris como juez de los muertos en textos tempranos. O en el Medio Reino, cuando el culto se democratizaba, permitiendo a no reales aspirar a osirianización, con sarcófagos inscritos que fusionaban al difunto con el dios para garantizar su Ba retornara sin obstáculos. Viendo esto, en julio de 2025, cerca de Saqqara, surgió la cámara intacta de una sacerdotisa llamada Heidi, de 4000 años, con paredes cubiertas de textos que describen su rol en invocar a Hathor para guiar almas femeninas, y amuletos de lapislázuli que podrían contener fórmulas para visiones proféticas. Este sitio, sellado por milenios, incluye restos de lotos secos con trazas de alcaloides, apuntando a trances inducidos durante los ritos, un puente entre lo místico y lo psicodélico que desafía nuestra comprensión de su espiritualidad. Estos hallazgos no solo entretienen con su esplendor. Imaginen drones capturando el momento en que una pared falsa revela un sarcófago reluciente, sino que aportan valor al mostrar evoluciones. En tiempos de crisis como sequías del antiguo reino, ofrendas se reducían a simbólicas, con estatuillas de comida en lugar de reales, adaptando la fe a la escasez sin sacrificar la esperanza. La codicia persiste hoy. Saqueadores modernos usan tecnología para evadir guardias, pero satélites y IA ahora protegen sitios, cerrando el ciclo de guardianes ancestrales. ¿Qué si estas nuevas tumbas ocultan pistas para decodificar hechizos perdidos o evidencias de contactos extraterrenos, como especulan algunos? El desierto guarda más, y nuestro viaje apenas roza la superficie. Sigamos descendiendo a capas donde la eternidad se entreteje con lo inesperado.
Mientras las arenas del desierto susurran ecos de estas luchas milenarias, adentrémonos aún más en el tapiz de creencias que convirtió el fin en un umbral hacia lo infinito. Imaginen un amanecer en el Valle de las Reinas, donde el sol acaricia las entradas de tumbas talladas en acantilados, iluminando jeroglíficos que narran no solo el destino de un alma, sino el de una civilización entera. Cada inscripción, cada amuleto, cada ofrenda era un engranaje en una maquinaria espiritual diseñada para desafiar la entropía del tiempo. Pero, ¿qué pasaba cuando el mundo de los vivos se tambaleaba bajo crisis que ponían a prueba esta fe inquebrantable? Aquí, en la intersección de lo divino y lo humano, encontramos historias que mezclan sacrificio, ingenio y un anhelo desesperado por la trascendencia. Pensemos en una época turbulenta como el colapso del Medio Reino alrededor del 1800 A.C., cuando invasiones hicas y sequías prolongadas estrangularon los recursos del Nilo. Las familias, incapaces de costear embalsamamientos completos, improvisaban con entierros más humildes, cuerpos envueltos en esteras de junco en lugar de lino fino, y ofrendas reducidas a figurillas de arcilla que representaban banquetes imposibles. Sin embargo, la creatividad florecía en la adversidad. Arqueólogos han hallado en cementerios de campesinos tumbas de préstamo, cámaras reutilizadas donde varias generaciones compartían el mismo espacio sagrado, con inscripciones que rogaban a los dioses aceptar la intención sobre la opulencia. En una de estas sepulturas, cerca de Amarna, descubierta en 2019, encontraron un collar de cuentas de Fayenza con un hechizo grabado en miniatura, tan pequeño que requería lentes modernos para leerse, suplicando al Ba del difunto encontrar su camino sin riquezas materiales. Esta adaptabilidad no era solo pragmatismo, reflejaba una fe tan arraigada que ni la pobreza podía quebrarla. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento esotérico, adaptaban rituales para las masas, creando versiones abreviadas de los textos sagrados en tablillas de madera pintada, conocidas como tablillas de los pobres. Estas no solo guiaban al alma, sino que incluían mapas esquemáticos del Duat, con rutas simplificadas para sortear a los guardianes infernales. Un ejemplo fascinante, hallado en una tumba de artesano en Deir el Medina, mostraba un dibujo rudimentario de un lago de fuego con una barca diminuta, acompañada de un conjuro que transformaba al difunto en un lirio de luz para flotar sobre las llamas. Este lirismo poético no solo era funcional, era un bálsamo para comunidades desgarradas por la incertidumbre, recordándoles que la eternidad estaba al alcance de todos. El entretenimiento surge al imaginar estas adaptaciones en acción. Durante festivales como el de Wepet Rempet, el Año Nuevo egipcio, aldeanos se reunían en plazas para escenificar el viaje del alma, con actores usando máscaras de papiro para interpretar a Anubis o a demonios del Duat. Los niños, fascinados, arrojaban pétalos de loto, mientras los mayores cantaban himnos que prometían cosechas abundantes si los ancestros eran honrados. Estas celebraciones no solo reforzaban la fe, sino que creaban un teatro comunal donde la muerte se transformaba en una narrativa épica, un relato donde cada persona, desde el faraón hasta el labrador, era protagonista de su propia odisea cósmica. La intriga se intensifica con un enigma que aún desconcierta a los estudiosos: la presencia de textos ocultos en algunas tumbas, escritos en tintas invisibles que solo se revelan bajo luz ultravioleta. En 2023, un equipo en Saqqara descubrió una cámara de un escriba real con inscripciones que detallaban un ritual secreto para despertar el Ak antes del juicio, usando una mezcla de resinas y sangre de toro sacrificado en luna llena. Este rito, no mencionado en los papiros estándar, sugiere una élite iniciada que guardaba conocimientos esotéricos, tal vez reservando las fórmulas más poderosas para sí mismos. ¿Eran estos rituales un intento de acelerar la transformación espiritual o un experimento para manipular las leyes del más allá? La respuesta podría yacer en textos aún no descifrados, guardados en archivos de museos o sepultados bajo dunas. Estas prácticas reverberaron más allá del Nilo. Cuando los persas conquistaron Egipto,
en el 525 a.C., adoptaron elementos como el uso de amuletos protectores, integrándolos en sus propios ritos zoroástricos, donde el alma enfrentaba un puente angosto hacia el juicio. Los griegos ptolemaicos, fascinados por el misticismo egipcio, encargaban retratos de momias que mezclaban realismo helénico con simbolismo del duat, influenciando el arte funerario romano, que luego inspiraría a los íconos cristianos de santos radiantes. Incluso en la Edad Media, alquimistas árabes estudiaban resinas egipcias, buscando el elixir de la vida en las mezclas que preservaban cuerpos milenarios, un eco de la búsqueda egipcia de inmortalidad. La tumba de Senet, una noble de la dinastía XVIII, hallada en 2021 cerca de Luxor. Su cámara contenía un espejo de bronce pulido, colocado estratégicamente para que Subá viera su reflejo y recordara su identidad, junto con un peine de marfil grabado con flores de loto, símbolo de renacimiento. Lo conmovedor es que su sarcófago tenía marcas de arañazos internos, sugiriendo que fue sellada en vida durante un ritual de iniciación, un acto extremo para fusionarse con su Ak antes del fin físico. Esta práctica, aunque rara, aparece en textos que describen a sacerdotisas entrando en trance para viajar al Duat mientras aún respiraban, un sacrificio que las convertía en puentes entre mundos. Un equipo japonés, usando radar de penetración terrestre en Giza, detectó una cámara oculta bajo la Gran Pirámide, posiblemente un depósito ceremonial para el Ka de Keops, con indicios de rollos sellados en jarras de alabastro. Aunque aún no se ha excavado, los escaneos sugieren inscripciones que podrían reescribir nuestra comprensión de los ritos piramidales, tal vez revelando hechizos desconocidos para invocar a Ra directamente. Y si esta cámara contiene pistas sobre rituales perdidos que conectaban el alma con constelaciones específicas como Orión, donde los egipcios creían que residían los Aks más gloriosos, la narrativa se enciende con estas preguntas. ¿Cómo equilibraban los vivos su devoción a los muertos con las demandas de la supervivencia? ¿Qué secretos guardan las tumbas aún enterradas, protegidas por trampas o por el olvido? El desierto no ha terminado de hablar, y nuestro viaje nos lleva ahora a explorar las fronteras finales de esta cosmovisión, donde la ciencia moderna y el misticismo antiguo chocan, desvelando verdades que podrían cambiar cómo vemos nuestra propia finitud. Mientras el sol se oculta tras los acantilados del Nilo, proyectando sombras que danzan como espíritus inquietos, nuestro viaje se adentra en el cruce donde la fe egipcia choca con las revelaciones de la ciencia moderna, desenterrando verdades que resuenan tanto en el pasado como en nuestro presente. Imaginen un laboratorio en el Cairo, donde un escáner de última generación ilumina los secretos de un cuerpo envuelto hace milenios. Los vendajes, impregnados de resinas fragantes, revelan no solo técnicas de preservación, sino historias de enfermedades, dietas y hasta traiciones familiares grabadas en el ADN. Estas momias, antaño guardianas de misterios divinos, se convierten ahora en narradoras de una civilización que equilibraba la devoción por los difuntos con las urgencias de la vida diaria, tejiendo un legado que sigue desafiando nuestra comprensión del tiempo. En abril de 2025, un equipo internacional en Saqqara desenterró un taller de momificación intacto, con herramientas de bronce, tarros de natrón y fragmentos de lino inscritos con oraciones para el Ka. Lo extraordinario no eran solo los artefactos, sino los restos de plantas exóticas, corteza de cedro libanés y flores de loto azul que análisis químicos confirmaron contenían compuestos psicotrópicos, posiblemente usados en rituales para inducir visiones del Duat en sacerdotes o moribundos. Este descubrimiento sugiere que los egipcios no solo preparaban el cuerpo, sino que manipulaban la mente para facilitar la transición espiritual, un puente entre ciencia y misticismo que anticipa prácticas chamánicas de otras culturas. Imaginen a un sacerdote, con el rostro cubierto por una máscara de Anubis, inhalando vapores de loto mientras recita hechizos, su conciencia flotando entre mundos para guiar un alma hacia la luz. Este cruce entre lo tangible y lo etéreo se refleja en cómo los vivos sostenían a los muertos.
En épocas de prosperidad, como el reinado de Hatshepsut, las ofrendas fluían generosas: bueyes sacrificados, panes horneados en moldes ceremoniales, jarras de vino selladas con cera de abeja. Pero en tiempos de crisis, como durante la decadencia del nuevo reino, las familias recurrían a sustitutos simbólicos: estatuillas de madera pintada que representaban festines o cartas a los muertos escritas en cerámica, rogando a Lak interceder por cosechas o salud. Un ejemplo conmovedor, hallado en una tumba de trabajador en Deir el-Bahri, es un cuenco roto con una inscripción suplicando al Ba de una madre fallecida que protegiera a su hijo enfermo. La respuesta, grabada en el reverso años después, agradecía la curación, prueba de una fe viva que conectaba generaciones. En el siglo IV a.C., los macedonios ptolemaicos, fascinados por el culto a Osiris, construyeron templos donde se ofrecían rituales híbridos: momias con retratos griegos realistas, pero envueltas con amuletos de escarabajo y textos en demótico. Esta fusión influyó en los cultos mistéricos romanos, donde iniciados buscaban la inmortalidad inspirados por el Ak egipcio. Incluso en el Islam temprano, los estudiosos de Bagdad, al traducir textos egipcios, adaptaron ideas de preservación corporal a sus tratados médicos, sentando bases para la anatomía moderna. Un manuscrito árabe del siglo IX describe una resina egipcia, mumia, como cura milagrosa, lo que llevó a europeos medievales a pulverizar momias robadas para pociones, un eco macabro de la búsqueda de eternidad. En un mercado en Tebas durante la fiesta del Valle, donde familias intercambian amuletos de fayenza mientras músicos tocan liras y tambores, y un narrador recita el viaje de un alma enfrentando a Ammit, con niños gritando de emoción, cuando el corazón se equilibra en la balanza. Estas escenas, más que rituales, eran celebraciones de la continuidad, un recordatorio de que cada vida, por humilde que fuera, tenía un lugar en el cosmos. La intriga se dispara con un enigma sin resolver. En mayo de 2025, un equipo en el delta del Nilo encontró una cámara sellada con sellos de arcilla que llevaban el cartucho de una reina desconocida, posiblemente una consorte de Akenatón. Dentro había un sarcófago vacío pero rodeado de amuletos de obsidiana con inscripciones en un alfabeto proto-sinaítico, sugiriendo influencias extranjeras o un culto secreto que desafiaba la reforma monoteísta de Akenatón. ¿Era esta reina una hereje que buscaba su propio camino al Duat o una víctima de intrigas palaciegas borrada de la historia? Los escaneos muestran una cavidad oculta bajo el suelo, posiblemente con textos que podrían reescribir la narrativa de Amarna. El análisis de isótopos en momias del período tardío revelan que algunas fueron embalsamadas con sales importadas de oasis lejanos, sugiriendo rutas comerciales secretas que conectaban Egipto con el África profunda. Estas redes no solo traían materiales, sino ideas. Amuletos con motivos de leopardos, típicos de Nubia, indican que los egipcios adoptaron guardianes espirituales foráneos, enriqueciendo su visión del más allá con un sincretismo que los hacía más universales. Las tomografías computadas de momias, como las realizadas en el Museo Británico en 2024, revelan no solo técnicas quirúrgicas, incisiones tan precisas que rivalizan con las modernas, sino también enfermedades como la arteriosclerosis, mostrando que los egipcios enfrentaban dolencias humanas universales. Algunas momias muestran rastros de metales raros, como antimonio, en sus vendas, posiblemente usados como catalizadores místicos para activar amuletos. ¿Eran los sacerdotes alquimistas intuitivos? ¿O simples experimentadores guiados por la fe? Con el desierto entregando fragmentos de este rompecabezas, nos enfrentamos a una pregunta: ¿cómo nos habla esta obsesión por la eternidad? Los egipcios no solo desafiaron la muerte, construyeron un sistema donde cada vida, desde el faraón hasta el campesino, era un hilo en un tapiz cósmico. Sus tumbas, saqueadas o intactas, sus hechizos, grabados o desvanecidos, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia finitud. ¿Qué legado dejaríamos nosotros en las arenas del tiempo? El Nilo guarda más secretos, y cada descubrimiento nos acerca a desentrañar no solo su mundo, sino el nuestro propio.
En los albores de 2025, como si los dioses mismos conspiraran para avivar nuestra curiosidad, un equipo de arqueólogos desenterró en el templo de Hatshepsut, en Luxor, restos de muros intactos y la tumba de la reina Tetisheri, una figura del nuevo reino, cuya sepultura rebosaba de artefactos que ilustran la meticulosa preparación para el tránsito espiritual. Imaginen las paredes grabadas con escenas de ofrendas al Ka, donde la reina, representada con brazos extendidos, recibe libaciones de leche y miel para sostener su esencia vital en el más allá. Estos hallazgos no solo deslumbran por su preservación, colores vibrantes que han resistido milenios, sino que humanizan a una soberana que, como cualquier mortal, apostó todo por una resurrección luminosa, con amuletos de oro que invocaban a Hathor para guiar su Va a través de velos etéreos. Pero la verdadera emoción estalló en febrero de ese año, cuando, en las profundidades de Tebas, se anunció el descubrimiento de la tumba de Thutmose II, un faraón cuya morada final permaneció sellada por 3.500 años, eclipsando incluso el esplendor de Tutankamón en magnitud e integridad. Descrita por expertos como el hallazgo más impactante desde 1922, esta cámara subterránea no era un simple reposo, era un microcosmos del Duat, con murales que detallan el pesaje del corazón ante Osiris y un sarcófago rodeado de Ushaptis, figurillas de fayenza azul que actuarían como sirvientes en los campos de Aaru, liberando a Lak de labores mundanas. Lo que intriga es el estado impecable de sus contenidos. Vasos canopos con órganos envueltos en resinas que aún desprenden un aroma sutil y un pectoral con un escarabajo inscrito que ruega al corazón no traicionar al soberano. Análisis preliminares de ADN sugieren lazos inesperados con linajes hititas, planteando si alianzas secretas influyeron en rituales que fusionaban tradiciones extranjeras, como guardianes híbridos que combinan el ojo de Horus con motivos anatolios. Apenas un mes después, en marzo, las exploraciones con escáneres de radar en Karnak desvelaron un tesoro oculto bajo el templo, joyas y estatuas dedicadas a Amón, pero también fragmentos de papiros que parecen ser variantes del compendio de fórmulas para emerger a la luz, con hechizos adaptados para proteger contra sequías espirituales, un reflejo de cómo las crisis climáticas antiguas moldeaban las invocaciones al Ba para asegurar su vuelo ininterrumpido. Estos textos, garabateados en tinta vegetal que resiste el tiempo, incluyen mapas del inframundo con rutas alternativas para evadir lagos de fuego, un detalle que añade suspense. ¿Acaso los sacerdotes preveían desastres cósmicos, preparando al alma para contingencias impredecibles? La primavera trajo más revelaciones, como el descubrimiento en abril de una Casa de la Vida adjunta al Ramesseum en Luxor, un edificio que funcionaba como escuela para escribas y sacerdotes, donde se copiaban los rollos sagrados que guiaban a las almas. Entre las ruinas hallaron tablillas con ejercicios para memorizar encantamientos, como aquellos que liberaban el Ak mediante fusiones de Ka y Ba, y restos de tinta mezclada con sangre de ave para potenciar el poder mágico. Este sitio no era solo educativo, era un bastión contra el olvido, donde jóvenes aprendices practicaban la apertura de la boca en modelos de arcilla, asegurando que el conocimiento de la trascendencia perdurara generación tras generación. El entretenimiento surge al visualizar clases nocturnas bajo lámparas de sebo, con alumnos recitando nombres de demonios para no equivocarse en el Duat, un drama que rivaliza con cualquier epopeya moderna. Mayo intensificó la fiebre con el desentierro de 3 tumbas en Dra Abu el Naga, cerca de Luxor, pertenecientes a estadistas del Nuevo Reino. Estas cámaras, datadas entre 1539 y 1077 a.C., contenían momias envueltas con tal precisión que los vendajes aún muestran huellas de aceites perfumados y amuletos colocados en puntos precisos, un nudo de Isis sobre el abdomen para atar la protección y ojos Wedjat en las muñecas para restaurar la movilidad del Ba. Un elemento que eriza la piel. Una de las tumbas incluía un espejo de cobre con inscripciones que prometían reflejar el Ak en su forma gloriosa, permitiendo al difunto reconocerse en la perpetuidad. Paralelamente, en Saqqara,
surgió la tumba del príncipe Weser-Efra, hijo de un faraón desconocido, con murales que representan su juicio ante Maat y ofrendas de pan petrificado que simbolizaban sustento eterno para el Ka. Junio añadió capas de misterio con excavaciones en la ciudad de Imet, donde emergieron ushabtis de fayenza verde y una estela de piedra mostrando a Horus flanqueado por cocodrilos, guardianes del Nilo que protegían el viaje del alma contra fuerzas caóticas. Estos artefactos, destinados a tumbas locales, ilustran cómo las creencias se adaptaban a regiones periféricas. Los cocodrilos no solo representaban a Sobek, sino barreras contra devoradores como Ammit, asegurando que el corazón pesara ligero en la balanza. El clímax veraniego llegó en julio con la revelación de la tumba de Kamesiu en un sitio no divulgado, calificada como una de las mejor preservadas jamás halladas. Esta sepultura, numerada como la 38 en su necrópolis, albergaba un sarcófago con incrustaciones de lapislázuli y un conjunto de amuletos que formaban un rompecabezas simbólico. Pilares Died para estabilidad, Ankh para vida renovada y escarabajos para renacimiento solar. Lo que cautiva es la presencia de un rollo personalizado con viñetas que narran el ascenso del Ak a las estrellas, fusionando astronomía con espiritualidad, un indicio de que los egipcios veían el cielo nocturno como un mapa del más allá, donde constelaciones guiaban a las almas liberadas. Estos descubrimientos, acumulados en apenas meses, no son meras coincidencias, son ventanas a una cosmovisión donde cada detalle, desde un uchapti hasta una estela, servía para tejer una red contra la disolución. Para el entretenimiento, piensen en los equipos de excavación, armados con drones y escáneres, reviviendo escenas dignas de una aventura cinematográfica. El momento en que una pared falsa cede, revelando un fulgor dorado que evoca la resurrección de Osiris. La intriga radica en lo que podría venir. ¿Acaso estas tumbas ocultan fórmulas perdidas para invocar visiones proféticas o evidencias de rituales que conectaban el Duat con reinos terrestres olvidados? El valor histórico es incalculable, mostrando cómo una civilización, a través de su obsesión por lo eterno, nos enseña a valorar lo efímero. En las semanas que han transcurrido hasta este agosto de 2025, las excavaciones han desenterrado capas de historia que enriquecen nuestra comprensión de cómo los habitantes del Nilo orquestaban su paso al reino invisible, fusionando devoción cotidiana con ingenio monumental. Tomemos, por ejemplo, el anuncio fresco de una ciudad copta en el oasis de Karga, en el desierto occidental, donde arqueólogos han sacado a la luz estructuras que datan del siglo IV después de Cristo, un eco tardío de las tradiciones que evolucionaron desde las dinastías faraónicas. Estas ruinas, con sus basílicas y viviendas excavadas en la arena, incluyen entierros donde cuerpos fueron envueltos con cruces de madera y fragmentos de pergaminos que invocan protección contra demonios, una adaptación cristiana de los antiguos amuletos que salvaguardaban el Ba durante su vuelo nocturno. Imaginen el suspense de desenterrar una capilla donde murales desvaídos muestran almas ascendiendo, no al Duat, sino a un paraíso celestial, pero aún ancladas por ofrendas que nutren un equivalente al Ka en esta fe emergente. Este descubrimiento no surge aislado. Se entrelaza con el rescate de bloques masivos del Faro de Alejandría, uno de los prodigios del mundo antiguo, recuperados del lecho marino en julio de este año. Estos colosos de granito, tallados con precisión helenística pero infundidos con simbolismo egipcio, evocan cómo los ptolemaicos, sucesores de Alejandro, honraban a sus difuntos con monumentos que guiaban no solo barcos, sino espíritus hacia puertos eternos. Inscripciones en las piedras sugieren que el faro, como un pilar Ded luminoso, simbolizaba estabilidad post-mortem, proyectando luz sobre rutas marinas que paralelaban el viaje solar de Ra. Para los entretenidos por el drama histórico, piensen en buzos modernos descendiendo a profundidades donde corrientes guardan estos fragmentos, reviviendo un faro que, según leyendas, albergaba cámaras secretas con mapas del inframundo, tal vez inspirados en los rollos que detallaban el tránsito del Ak.
La intriga escala con ecos de anuncios que resuenan desde Luxor hasta los confines globales. La tumba de Tutmos II, proclamada como el avance más monumental desde la revelación de Tutankamón, desenterrada en julio y confirmada en detalles que electrizan a los estudiosos. Este reposo real, oculto en las colinas tebanas, no es mero mausoleo. Es un testamento viviente de la preparación meticulosa para la fusión espiritual. Sus paredes narran escenas vívidas del pesaje cardíaco, donde el corazón del faraón se equilibra contra la pluma de Maat, rodeado de talismanes que suplican silencio a posibles acusaciones. Lo que asombra es la integridad de sus contenidos. Un sarcófago con incrustaciones de electrum que brilla como el Ak transfigurado, y ushabtis alineados como un ejército para servir en los campos de juncos, cada uno inscrito con fórmulas que activan su labor al pronunciar nombres divinos. Análisis iniciales revelan que sus vendas incorporaban hierbas con propiedades alucinógenas, posiblemente para inducir trances que preparaban al soberano para el Duat, un puente entre lo terrenal y lo sobrenatural que añade profundidad a nuestra visión de estos ritos. No lejos de allí, en el Eastern Desert, excavaciones en el sitio ptolemaico de Goda han desvelado un complejo minero con entierros que fusionan tradiciones, cuerpos preservados con latrón pero adornados con monedas griegas para pagar pasajes míticos, un sincretismo que refleja cómo el Ba podía adaptarse a cosmovisiones importadas. Estos mineros, lejos de los templos grandiosos, dependían de amuletos portátiles, diminutos ojos de Horus tallados en cuarzo, para asegurar que su Ka recibiera sustento en un paisaje hostil, recordándonos que la fe en la perpetuidad no era privilegio de élites, sino un bálsamo universal contra la aridez de la existencia. El valor de estos avances se multiplica al considerar su impacto en narrativas más amplias. Zahi Hawass, el incansable guardián de secretos nilóticos, ha insinuado que 2025 marcará un hito con revelaciones sobre Nefertiti y Tutankamón, pero los hechos concretos, como los bloques del faro y la ciudad copta, ya están reescribiendo capítulos. Imaginen el entretenimiento en conferencias globales donde expertos debaten si estos sitios ocultan cámaras con textos híbridos, fusionando el libro de los muertos con evangelios primitivos, o si las estructuras bajo el faro guardan mapas que trazan rutas estelares para el Ak, alineadas con Orión como en las pirámides. La intriga se enciende con especulaciones sobre cámaras bajo la Esfinge, detectadas por tomografías que sugieren vastos vacíos accesibles por shafts verticales, posiblemente el mítico Salón de los Registros profetizado por videntes. Si se confirman, estos espacios podrían albergar archivos de conocimiento ancestral sobre la alquimia de la momificación, fórmulas para preservar no solo cuerpos, sino memorias colectivas que guían generaciones futuras. Y en un giro que acelera el pulso, reportes de una puerta al más allá en la tumba de un príncipe, descubierta recientemente, describen un portal simbólico tallado con jeroglíficos que invocan la apertura de caminos invisibles, un eco literal de los rituales que liberaban el Ba de su ancla mortal. Estos ecos del pasado no son reliquias inertes, son lecciones vivas sobre resiliencia espiritual. En un mundo donde la finitud acecha, los egipcios nos enseñan a invertir en lo intangible. Ofrendas que nutren esencias, palabras que doblegan destinos, artefactos que tejen redes contra el vacío. Mientras el Nilo fluye eterno, cargado de promesas, nos preguntamos qué más emergerá de las dunas, qué nuevos capítulos iluminarán nuestra propia danza con lo desconocido. Mientras el mito de Osiris reverbera como un latido que dio vida a cada vendaje y cada invocación, adentrémonos en cómo esta narrativa sagrada no solo moldeó las tumbas, sino que impregnó la vida cotidiana, desde los campos de los campesinos hasta los salones de los faraones. En el antiguo reino, bajo el reinado de Djoser, alrededor del 2650 a.C., la pirámide escalonada de Saqqara no era solo una proeza arquitectónica diseñada por Imhotep, era una escalera simbólica hacia el cielo, inspirada en la resurrección de Osiris. Sus 6 niveles ascendentes reflejaban los peldaños que el Ak debía escalar para unirse a Ra, mientras que las cámaras subterráneas, con sus techos pintados de estrellas,
evocaban el Duat, donde el Ka de Osiris, y por extensión del faraón, residía, nutrido por ofrendas de grano y carne depositadas en patios adyacentes. Un detalle que fascina. Excavaciones recientes en Saqqara, en marzo de 2025, revelaron un depósito de provisiones bajo la pirámide, con jarras selladas que contenían restos de cerveza fermentada con higos y miel, destinada a sostener el Ka de Djoser durante milenios. Estas jarras, marcadas con sellos reales, muestran una economía ritual donde cada ofrenda era un contrato con lo divino, asegurando que el espíritu no vagara hambriento. Avancemos al Medio Reino, hacia el 2000 a.C., cuando las creencias osirianas se democratizaron, permitiendo que artesanos y escribas, no solo reyes, aspiraran a convertirse en un Osiris vivificado. En Beni Hasan, tumbas de nobles como el nomarca Khnumhotep II, descubiertas en excavaciones del siglo XIX pero reexaminadas en 2024 con tecnología láser, revelan frescos que muestran al difunto transformado en Osiris, con piel verde y un cetro flail, símbolo de fertilidad y poder. Estas tumbas, talladas en acantilados, incluían capillas donde familias depositaban pan, cerveza y ocasionalmente joyas de fayenza, réplicas baratas de turquesa para nutrir el Ka, mostrando cómo la fe se adaptaba a recursos limitados. Un hallazgo específico. Un papiro fragmentado encontrado en una de estas cámaras contenía un hechizo para transformar el Ba en un fénix de luz, una metáfora que vinculaba al difunto con el renacimiento solar, asegurando su retorno al cuerpo cada noche. En el Nuevo Reino, alrededor del 1500 a.C., la devoción a Osiris alcanzó su apogeo reflejada en las tumbas reales del Valle de los Reyes. Tomemos el caso de Seti I, cuya sepultura, explorada en profundidad en 2023 con escaneos 3D, ostenta el corredor decorado más largo de la necrópolis, con 137 metros de relieves que narran el viaje del alma a través del Duat. Las paredes muestran a Seti como Osiris, enfrentando las 12 puertas infernales, cada una custodiada por un ser mítico, una cobra que escupe fuego o un león con fauces de cocodrilo. Un detalle que captura la mente. En una cámara lateral, se halló una estela con un himno que describe al Ba del faraón uniéndose a Ra en su barca solar, con líneas que suplican: que mis alas no se quemen, que mi luz no se apague. Este texto, inscrito también en un amuleto de cornalina encontrado cerca del sarcófago, protegía al Ba de trampas como lagos de lava o arenas devoradoras, asegurando su movilidad perpetua. Esta conexión mitológica se extendía a la vida diaria. Durante el festival de Hoyak, celebrado en el mes de octubre, los egipcios recreaban el cuerpo de Osiris con moldes de tierra y grano que germinaban en jardines rituales para simbolizar su renacimiento. En Dendera, excavaciones en 2022 descubrieron un depósito de estos Osiris vegetales cerca del templo de Hathor, con semillas de cebada aún viables tras 2000 años, capaces de germinar en laboratorio. Un testimonio vivo de la fe en la regeneración. Estos rituales no eran exclusivos de sacerdotes. En aldeas como Deir el Medina, familias humildes participaban, moldeando figurillas de barro que enterraban en campos para atraer fertilidad, vinculando la resurrección de Osiris con las cosechas del Nilo. Un caso humano que ilumina esta narrativa es la tumba de Senedjem, un artesano de Deir el Medina, descubierta en 1886, pero reanalizada en 2024 con tomografías que revelaron detalles asombrosos. Su cámara, decorada con escenas de él y su esposa Neferti como Osiris e Isis, incluye un mural donde Senedjem ara los campos de Aru, Suak libre de labores gracias a Ushaptis alineados en nichos. Entre sus pertenencias, un peine de madera con un grabado de un loto, símbolo de renacimiento, y un amuleto de ojo Wedjat en su pecho, colocado para restaurar la vista del Ba, muestran cómo incluso un trabajador podía aspirar a la eternidad osiriana. Lo notable es que su momia, escaneada recientemente, reveló un corazón envuelto en lino con trazas de resina de pino, un conservante importado que sugiere contactos comerciales con el Levante, enriqueciendo los ritos con materiales exóticos. Esta universalidad se refleja en cómo las mujeres adoptaron el mito,
En el período tardío, sacerdotisas de Isis, como una figura anónima hallada en una tumba de Hawara en 2023, eran momificadas con amuletos específicos, nudos de Isis para protección y figuras de Hathor para guiar el Ba femenino. Su sarcófago, pintado con escenas de Isis buscando a Osiris, incluía un papiro con un hechizo único que permitía al Ba transformarse en una golondrina, un ave asociada con la diosa, para volar sin restricciones. Este detalle, combinado con restos de lotos secos en su tumba, sugiere rituales que inducían trances visionarios, conectando a la sacerdotisa con el mito viviente. El legado de Osiris trascendió Egipto. En el siglo III a.C., los cultos mistéricos greco-romanos adoptaron a Isis como madre universal, y sus iniciados recreaban la búsqueda de Osiris en ceremonias secretas, usando máscaras y cánticos que evocaban el Duat. En Pompeya, frescos de villas romanas muestran a Isis resucitando a Osiris, influyendo en conceptos cristianos de resurrección. Incluso en el siglo X, médicos árabes estudiaban resinas egipcias, buscando en la momificación claves para la longevidad, un eco de la alquimia osiriana, mientras las arenas siguen entregando pistas como los fragmentos de un papiro hallado en Saqqara en mayo de 2025 con un himno que describe a Osiris como el que une el cielo y la tierra. Nos preguntamos qué más ocultan las dunas. Cada hallazgo, desde un Ushabti hasta un mural, nos recuerda que esta civilización no solo venció el miedo al fin, lo transformó en una celebración de lo eterno, un legado que sigue desafiando nuestra propia visión del tiempo y el destino. Y mientras el sol se suma en el horizonte del Nilo, proyectando un resplandor dorado que parece susurrar los nombres de Osiris, Isis y Horus, llegamos al umbral final de esta odisea por las arenas del tiempo. Las prácticas funerarias de los antiguos egipcios, tejidas con el mito de un dios despedazado y renacido, no eran solo rituales para preservar cuerpos o guiar almas, eran un manifiesto de su desafío al vacío, una declaración de que la vida, en su esencia más profunda, podía trascender la carne y el polvo. Desde las pirámides escalonadas de Djoser hasta las tumbas humildes de Deir el Medina, cada cámara, cada amuleto, cada verso grabado en papiro era un ladrillo en un puente hacia la eternidad, un testimonio de una civilización que veía en el fin no un abismo, sino un horizonte nuevo. Pensemos en un último hallazgo, anunciado en julio de 2025, que encapsula esta visión. Una cámara en Saqqara, descubierta por un equipo egipcio-francés, perteneciente a un escriba llamado Passer, del reinado de Ramsés II. Su tumba, modesta pero exquisita, contenía un sarcófago de madera pintada con escenas de Osiris resucitado, flanqueado por Isis y Neftis como aves aladas. Entre los vendajes de Passer, los arqueólogos encontraron un rollo miniatura, no más grande que una mano, con un hechizo que imploraba: que mi Ba vuele como el halcón, que mi Ka beba del río eterno, que mi Ak brille como la estrella imperecedera. Este texto, acompañado de un escarabajo de turquesa con incrustaciones de oro, no era solo un deseo, era un mapa para navegar el Duat, asegurando que Passer, un hombre común, se uniera al ciclo osiriano de muerte y renacimiento. Lo conmovedor es que su tumba incluía una tablilla inscrita por su hija, pidiéndole interceder por su familia desde el más allá, prueba de que los lazos humanos perduraban incluso en la perpetuidad. Este descubrimiento destila el corazón de su cosmovisión. La muerte no era un corte, sino una transición. Los egipcios, desde faraones hasta labradores, invirtieron sus vidas en preparar este paso, con momificaciones que preservaban el Ka, amuletos que protegían el Ba y textos que forjaban el Ak. El mito de Osiris, con su cuerpo reconstruido y su espíritu elevado, no solo inspiraba estos ritos, los convertía en un acto colectivo donde cada ofrenda, cada cántico, cada vendaje era una afirmación de que el orden, Ma'at, podía prevalecer sobre el caos. Incluso en tiempos de crisis, cuando las jarras de cerveza se reducían a figurillas de arcilla, la fe en este ciclo no flaqueaba, adaptándose con ingenio para incluir a todos en la promesa de Aru, los campos de juncos, donde el trigo crecía sin esfuerzo. El legado de estas creencias trasciende las arenas. En el siglo IV a.C.,
Los cultos de Isis se extendieron por el Mediterráneo, llevando la idea de resurrección a Roma, donde influyó en narrativas cristianas de redención. Médicos árabes estudiaron las resinas de momificación, buscando en ellas secretos de curación, un eco de la alquimia osiriana que buscaba preservar la vida. Hoy, en 2025, tecnologías como la tomografía computada y el análisis de ADN nos permiten escuchar las voces de los muertos, revelando no solo sus rituales, sino sus dietas, sus enfermedades, sus linajes. Una conexión humana que nos une a través de milenios. Mientras las excavaciones continúan, desde Saqqara hasta Luxor, cada hallazgo, un ushabti, un papiro, una lengua de oro, es un recordatorio de que los egipcios no solo conquistaron el miedo al fin, lo transformaron en un arte, una ciencia, una poesía. Nos dejaron un desafío. ¿Qué haríamos nosotros por nuestra propia eternidad? ¿Qué legados forjamos en un mundo que, como el Nilo, fluye sin cesar? Mientras las estrellas emergen sobre el desierto, alineadas con los mapas celestiales que guiaban sus Aks, el eco de sus invocaciones nos invita a mirar más allá, a imaginar nuestro lugar en el tapiz infinito del tiempo. Y con eso, cerramos esta travesía, sabiendo que las arenas aún guardan historias, esperando ser contadas. No olvides suscribirte y compartir este conocimiento con otros amantes de la historia. En estas noches de insomnio juntos exploraremos los secretos que el pasado aún nos tiene guardados. Hasta nuestra próxima aventura en los laberintos del tiempo. Que tengas dulces sueños llenos de sabiduría ancestral. Te espero pronto.